Como venimos diciendo, en nuestro caso existen muchas más preguntas que respuestas, por desgracia. Queremos exponer los últimos acontecimientos y los que la familia estamos pidiendo que se investigue. A día de hoy hemos aportado en el juzgado un adelanto de los informes de los forenses, el doctor don Luis Frontela y el doctor don Carlos Pérez Aguas, que cuestionan que el fallecimiento de nuestra hija es accidental. Solamente por reivindicar justicia y que esto no caiga en el olvido, porque desgraciadamente a cualquiera que estamos aquí o fuera de aquí nos puede ocurrir esto y podemos vernos en la misma tesitura. Y sobre todo luchar por ella hasta el fin de nuestros días, porque ella no se merecía esto, ni ella ni nadie. Hola a todos y bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar del caso de Lucía Vivar. Tengo que decir que me ha costado bastante, pero creo que al final he conseguido reunir los detalles más importantes. Sobre todo para que os podáis hacer una idea de por qué los padres de la pequeña no creen la versión oficial que les dieron en su momento. Como siempre, podéis dejarme vuestras teorías en el apartado de comentarios. Así que, dicho esto, no me enrollo más y empezamos. El caso de hoy nos lleva hasta Pizarra, un municipio de Málaga, España. En el año 2017, Lucía, de 3 años, era hija del matrimonio formado por Antonio Vivar y Almudena Hidalgo. Como la niña era muy pequeña, apenas hay datos de su biografía, por eso voy a pasar directamente al día de los hechos. Con motivo de una celebración familiar, la noche del 26 de julio, Lucía fue a cenar con sus padres, abuelos, tíos y primos a un bar llamado La Estación, ubicado precisamente en la estación de trenes de Pizarra. A las 11 la cena terminó, por eso la niña y sus primos se fueron a jugar a una plaza que había justo al lado, que además estaba a la vista de los mayores. Luego ella se fue donde estaba su madre. Cuando los adultos se levantaron para pagar la cuenta del bar, se distrajeron y perdieron de vista a Lucía, que estaba allí con ellos. Tan solo unos segundos después se dieron cuenta de que la niña había desaparecido. Eran las 11:30 de la noche e inmediatamente tanto los familiares como los que estaban en la terraza del bar comenzaron a buscarla por los alrededores. La desesperación era tal que gritaban su nombre, pero de la niña no había ni rastro. Durante esta búsqueda encontraron algo bastante significativo. Debajo de un banco que había al lado de una máquina de billetes de tren estaba el chupete de Lucía, del que nunca se separaba. Este objeto estaba en una situación de la que hablaré más adelante. Fue entonces cuando Almudena llamó a la Guardia Civil para denunciar la desaparición de su hija. Como en el lugar de los hechos había cámaras de seguridad que pertenecían a la estación, los agentes se pusieron en contacto con el vigilante por si había visto algo en las grabaciones. Sin embargo, las dos cámaras que enfocaban la entrada de la estación no funcionaban, solo una que grababa las vías. El guardia de seguridad que visionó las imágenes desde la central de Sevilla les aseguró que en ellas no vio pasar a nadie. Pero esto no era cierto porque 8 días después los agentes descubrieron que la noche de los hechos esa cámara sí que grabó algo. En las imágenes, que duran unos 12 segundos, se puede ver que a las 11:34 de la noche, es decir, 4 minutos después de la desaparición, aparece una figura infantil cerca del andén. Si damos por válido que se trata de Lucía, la niña primero corre, luego aminora la marcha y continúa caminando hacia una zona mucho más oscura donde hay una caseta blanca. Dicha caseta está detrás de la estación y ahí ya no llegan las cámaras.
6 minutos después, la misma cámara grabó a Antonio, el padre, mientras buscaba a Lucía por el mismo recorrido que en teoría hizo ella. Lamentablemente, y a pesar de los gritos con su nombre, Lucía no dio señales de vida. A partir de aquí, la Guardia Civil y más de 600 vecinos se volcaron en la búsqueda de la pequeña junto a sus familiares, pero sin éxito. Aunque por el horario el servicio ya había finalizado, Antonio pidió a los responsables de la estación que cerraran la salida y entrada de trenes que comenzaban los trayectos a primera hora de la mañana porque su hija había desaparecido por esa zona. A esta petición los encargados no pusieron problema. Sin embargo, no dieron la orden y el servicio de trenes comenzó como cada día, con normalidad. A las 7 menos 10 de la mañana, el maquinista del primer tren que iba de Alora a Pizarra hizo una llamada inquietante al centro de control. Según el hombre, en el kilómetro 158 había un bulto que estaba junto a las vías del tren. A las 7 de la mañana descubrieron que ese bulto era el cuerpo sin vida de la pequeña Lucía. A simple vista parecía que el tren la había golpeado, ya que estaba colocada junto a las vías y tenía un fuerte impacto en la cabeza. Algo que no deja de ser llamativo es que estaba a más de 4 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. El problema, según la familia y varios investigadores independientes, fue que desde el primer momento el agente encargado del caso dio por hecho que se trataba de un accidente y solo investigó en esa dirección. Sin embargo, había muchas cosas que no encajaban y de las que hablaré más adelante. La autopsia determinó que la pequeña había fallecido entre las 5 y las 7 de la mañana debido a una fuerte hemorragia que le causó el impacto en la cabeza y que hizo que perdiera mucha sangre. En el cuerpo no hallaron signos de abuso o de ADN ni tampoco restos de sustancias tóxicas. Lo que sí encontraron fueron varias manchas de suciedad, como de un tinte negro. Los forenses afirmaron que se podía deber al contacto directo con la grasa que se suele encontrar en las vías. Lo más llamativo fue el contenido de su estómago. Estaba lleno y no había hecho la digestión de la cena. Con este informe y con una reconstrucción virtual que hicieron de lo sucedido, la investigación estableció que Lucía, de 3 años, caminó más de 4 kilómetros sola en la oscuridad y cuando se sintió cansada se tumbó a dormir. Como el cuerpo apareció acurrucado en las vías, los agentes llegaron a la conclusión de que la pequeña estaba durmiendo cuando el ruido de un tren la despertó. Según ellos, la niña levantó la cabeza para mirar y este la golpeó con los bajos, causándole la muerte. Lo curioso es que este golpe apenas la movió del lugar en el que estaba porque apareció acurrucada, pero no solo eso. ¿Cómo pudo una niña de 3 años hacer sola un recorrido de más de 4 kilómetros en plena oscuridad sobre un terreno lleno de piedras y maleza? ¿Y por qué tras esa caminata sus sandalias no presentaban ni un solo rasguño o erosión? Como en este caso había más preguntas que respuestas, los padres de Lucía no quedaron satisfechos con la versión oficial. Y es que ellos estaban convencidos de que alguien se había llevado a su hija, le había quitado la vida en otro lugar y después puso el cuerpo al lado de las vías. Para hablar de las inconsistencias de este caso, voy a empezar por el principio, el chupete de Lucía. Como mencioné antes, la pequeña nunca se separaba de su chupete, y mientras la estaban buscando, este apareció debajo del banco que había al lado de la máquina de billetes de tren. Lo más llamativo es que estaba en dirección opuesta a las vías, donde 4 minutos después fue grabada por las cámaras de seguridad. Otra cosa que llamó la atención, sobre todo a los expertos independientes que investigaron el caso, fue por qué en las imágenes se ve corriendo a la niña hacia la oscuridad. Tal vez la perseguía alguien. Sin embargo, nadie más fue grabado, solo su padre mientras la estaba buscando. Es importante mencionar que esa noche no había ruido ambiental. Si su padre pasó 6 minutos después llamándola a gritos, ¿por qué no le escuchó?
Recordemos que Lucía tenía tan solo 3 años y andando durante 6 minutos en la oscuridad por un camino lleno de piedras no hubiese podido llegar muy lejos. Esto lleva a plantear otra pregunta inquietante. ¿Pasó algo detrás de la caseta blanca? Tiempo después, unos vecinos que vivían a escasos metros de donde apareció el cuerpo de la niña contaron a la policía un hecho extraño. A las 5 de la mañana del día de los hechos se despertaron sobresaltados al escuchar un golpe. Luego sus perros se pusieron a ladrar, cosa que solo hacían con la presencia de extraños. Y a los pocos segundos la alarma del coche comenzó a sonar, alarma que por cierto no había saltado en 17 años. Los vecinos de la casa de al lado también declararon que esa noche escucharon fuera pisadas y una voz ronca. En ese momento ninguno de ellos sabía que la pequeña Lucía había desaparecido. Aún así, el agente encargado del caso no dio importancia a nada de esto. Él estaba empeñado en que todo se debía a un accidente y nadie le sacaba de ahí. Por último, voy a hablar de algo que va a generar más dudas si cabe y tiene que ver con el lugar donde fue encontrada y la autopsia. Como ya he dicho antes, la pequeña apareció acurrucada al lado de las vías del tren con un fuerte golpe en la cabeza que la llevó a perder mucha sangre. Sin embargo, cuando los forenses levantaron el cuerpo, vieron que debajo de este no había sangre. Los investigadores lo justificaron diciendo que seguramente esa sangre habría caído debajo de las piedras. Pero esto es algo que nunca se sabrá, porque esas piedras que suele haber en todas las vías no fueron levantadas. Por otro lado, cuando examinaron los bajos del tren que en teoría golpeó a la pequeña, no hallaron ningún rastro biológico perteneciente a ella, cosa que técnica y científicamente es imposible si fue golpeada por el aparato. Tampoco cuadra la hora de la muerte, que se estableció entre las 5 y las 7 de la mañana. Si Lucía terminó de cenar a las 11 y la digestión dura entre 2 y 3 horas, ¿por qué cuando fue encontrada tenía el estómago lleno? Tal vez falleció antes. La temperatura del cuerpo hubiese ayudado a concretar la hora. El problema fue que los peritos que llegaron al lugar de los hechos no la tomaron. A pesar de todo lo expuesto, el agente encargado del caso siguió insistiendo en que la muerte de Lucía se debió a un fatal accidente. Por eso, en septiembre de 2017, los padres, ya desesperados y queriendo saber la verdad, pidieron al doctor Luis Frontela una segunda autopsia independiente. Y hay que decir que esto dio un giro radical al caso. El informe del doctor Frontela señaló que la pequeña presentaba 2 lesiones en la cabeza. La primera es la que le causaría la muerte y la segunda podría corresponder al golpe del tren, pero cuando la niña ya estaba sin vida. Por otro lado, estableció que Lucía podría haber fallecido a las 5:53 de la mañana. Esta información en principio coincide con la valoración hecha por el informe anterior, que fijaba la hora entre las 5 y las 7. Sin embargo, ninguna de estas horas casaría con el hecho de que la pequeña tuviese el estómago lleno. Frontela para esto dio una explicación. La niña cenó a las 11 y al poco de desaparecer sufrió el primer golpe en la cabeza que no le quitó la vida al instante, pero sí que detuvo el proceso de digestión. Tiempo después el doctor declaró lo siguiente en una entrevista. La niña murió en otro sitio y la pusieron allí. En la cabeza presentaba 2 golpes. Es imposible que una niña de esa edad hiciera sola ese recorrido, imposible. Ese caso se ha cerrado en falso. Lamentablemente, a pesar de este informe y de las movilizaciones que hubo pidiendo justicia, en junio de 2018 el juzgado número 10 de Málaga archivó el caso. Según el auto, no existían indicios de que en la desaparición y muerte de la pequeña hubiesen intervenido terceras personas. A pesar del varapalo judicial, los padres de Lucía continuaron luchando para saber la verdad.
Tras recaudar 127.000 firmas e interponer varios recursos, en julio de 2021 la Audiencia Nacional decidió reabrir el caso. Para ello han citado a declarar a una decena de personas, como por ejemplo a los testigos que vieron el cuerpo de la niña antes del levantamiento. Entre ellos se encontraban el abuelo, un vigilante de seguridad y el maquinista del tren. Todos ellos apuntaron en su momento que la muerte de la pequeña tenía un origen violento, pero nadie les tomó declaración. No es un logro porque aquí ya no hay ningún ganador, bueno, el perdedor desgraciadamente es mi niña, pero para nosotros sería descansar en paz. Porque lo único que necesitamos es la herida que tenemos, que se pueda cerrar de alguna forma y poder descansar solamente y buscar la verdad, que es desde el principio lo que nosotros queremos. Ojalá que con la reapertura del caso los padres de Lucía consigan saber qué le pasó a su hija entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de julio de 2017.